seguramente o han visto alguna entrevista o tienen algunos de los libros que hemos publicado. El que tú has enseñado en concreto está destinado a niños y adolescentes y lo usan mucho los maestros, lo usan los padres, lo usan orientadores y es, lógicamente, cuando eres una persona muy joven, te resulta aún más difícil encontrar cuál es tu camino en la vida, saber dónde puedes realmente brillar y dónde puedes ser útil a los demás. Esto es algo que se va aprendiendo a lo largo del tiempo y por prueba y error también, porque a veces entramos en posibles trabajos, misiones, actividades, tareas, carreras que luego descubres que no te resuena y que no es lo tuyo. Y Ujú. cuando tú estás realmente en aquello que estás llamado a hacer, lo sabes porque te sientes muy conectado a esa actividad y los demás lo notan también. Ujú, exacto. Yo, Francés, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que al final es un tema de prueba y error, pero sí que me gustaría saber también tu opinión, ¿no? Yo a veces observo la infancia, los niños y las niñas, y veo ya muy claro muchas veces sus dones, ¿no? Sus, las cosas con las que brillan más, y sí que quizás en la adolescencia, a veces ese niño que se le daba muy bien o brillaba haciendo algo, de repente está perdido, ¿no? No sabe ahora, pues qué quiere hacer con su vida, ¿no? Cuando sea mayor. Entonces me gustaría saber tu opinión y cómo ves el panorama ahora mismo en cuanto a la infancia, adolescencia, en ese sentido, ¿no? En cómo la educación o cómo el acompañamiento que se está haciendo con estos niños que se está dando ayuda o no, o favorece o no a que puedan encontrar pues su propósito de vida, ¿no? Bueno, yo diría que los tiempos han cambiado a una velocidad mucho mayor que la educación, que, lo cual es normal porque cambiar un sistema educativo requiere de muchos movimientos, decisiones políticas, la formación propia de los profesores, porque, como ya decía Ken Robinson, antes la inteligencia artificial lo decía, los niños de hoy tendrán trabajos en el futuro que no existen aún, que no se han inventado aún. Entonces, ¿de qué sirve que estemos todos estudiando, no sé, física, naturales, latín, no sé qué, una serie de materias que están bien a nivel de formación humanística? Es positivo que tengamos todo esto, pero quizás hay asignaturas que nos están dando y que nos serían igual o más útiles para la vida, ¿no? Porque solo se enseña inteligencia emocional en Canarias, en la comunidad autónoma de Canarias, y no se enseña en ningún otro lugar, cuando para tener relaciones sentimentales, de amistad, laborales, para poder ejecutar una venta, para poder pasar una entrevista de trabajo, la inteligencia emocional va a ser esencial. O sea, las personas que saben leer las emociones de los demás y las propias tienen una ventaja competitiva bestial. ¿Por qué nos enseña esto? ¿Por qué nos enseña más la creatividad? Sí que igual en la escuela lo aprendemos un poquito, no sé, a través del dibujo, de la clase de música, pero ¿por qué no nos enseñan más a desarrollar el pensamiento lateral, a tener ideas locas, a debatir? Porque al final esto es lo que va a ser un factor diferencial cuando se complete el llamado Horizonte 2030, ¿no? Que será cuando todas las IAs estarán ya educadas para sustituir la mayoría de trabajos. Entonces yo lo que le diría que en la formación de los chicos y de las chicas de hoy en día, teniendo en cuenta que el mundo está cambiando muy rápidamente, que cada vez habrá menos gente que trabajará en corporaciones y más personas serán freelance, serán autónomas y van a tener que inventar sus trabajos y van a inventar el futuro, pues deberíamos darles muchas más herramientas de inteligencia emocional, de buena comunicación y de pensamiento disruptivo. Esta es mi opinión. Ujú, totalmente de acuerdo. Claro, yo veo que en las escuelas en general quizás todavía no se contempla todo el tipo de inteligencias que hay, ¿no? O sea, todavía estamos quizás en un modelo un poco anticuado donde los niños tienen que pasar por un molde que se valora pues un tipo de inteligencia, ¿no? Que otros están, otro tipo de inteligencias están
todavía desvaloradas, ¿no? Y todavía hay asignaturas minoritarias, ¿no? Como puede ser música, la plástica, dibujo, que todavía se consideran como asignaturas no muy troncales, ¿no? Entonces esto también, pues, lo que comentabas, ¿no? Y aquí, Francés, yo a veces hace años yo trabajaba con jóvenes y a veces jóvenes que querían dedicarse a la música, porque bueno, yo daba clases de canto y algunos se atrevían, se abrían a mí y me decían, es que no sé qué hacer, ¿no? Mis padres me dicen que tengo que estudiar una carrera, pero mi pasión es esta, ¿no? Es estudiar, en este caso, pues música. Y me pedían consejo. Yo en esa época no me atrevía como a mojarme porque todavía tenía como que ordenarme un poco, ¿no? Por dentro. Y es lo que dices tú, los tiempos han ido cambiando muchísimo y ahora cada vez lo tengo un poco más claro, ¿no? Pero también te lo quería preguntar a ti. ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes que tienen esta presión, porque viven con muchísima presión de que tienen que decidir muy, muy jóvenes, cuando quizás todavía pues no tienen ni idea, ¿no? de qué es lo que quieren hacer en su futuro, pero hay un miedo también allá muy presente de qué hacer, ¿no? Con sus vidas cuando tienen que empezar a decidir cosas muy importantes. Yo les diría primero que observen cuáles son sus talentos naturales, porque ese es el inicio de todo. O sea, primero es saber para qué sirves, porque todos servimos para varias cosas, pero nadie sirve para todo. Entonces, es absurdo llevar a la contabilidad a alguien que no ha nacido para hacer números o que tenga que dedicarse al marketing o a una tarea comercial una persona que tiene un tipo de don, un tipo de talento totalmente distinto. Entonces, lo primero sería mirar dentro de nosotros y pensar, bueno, de todas las cosas que yo sé hacer, ¿cuáles me resultan especialmente fáciles? ¿No? O sea, seguramente hay algo que tú haces que tiene mayor impacto en los demás que las otras cosas y que te sale con mayor facilidad. Ejemplo, ¿no? Yo cuando era un alumno de lo que entonces se llamaba EGB, ahora sería primaria, era muy mal estudiante, suspendía 3, 4 o 5 asignaturas cada trimestre, pero era muy rápido ya escribiendo. Entonces en la clase de redacción yo terminaba en la mitad de tiempo, por no decir en la tercera parte que el resto de la clase. Claro, nadie me dijo, esto es un don que tienes, esto es un talento. Y por lo tanto no me di cuenta hasta muchos años después que eso era algo especial que yo tenía. Pues todo el mundo debería, y los niños y niñas deberían, con la ayuda de los padres, de los profesores, de los compañeros incluso, detectar qué hay de especial en esta persona, qué se te da bien hacer por encima de las otras cosas, porque eso ya nos puede llevar pues a un propósito y eso tiene forma de una formación determinada o la otra y ya podemos encontrar cómo llevar eso a la sociedad. Lógicamente, cuando eres muy joven, tampoco hay un gran autoconocimiento y habrá que avanzar un poquito por prueba y error. Hay personas que han pensado que el derecho les iba a gustar o que empresariales les iba a gustar y una vez allí en ese ambiente se sienten como pez fuera del agua, ¿no? Pues hay que ir viendo dónde encajamos en la vida y con eso iremos tomando los caminos que más nos convengan para crecer nosotros y para tener un mayor impacto positivo en los demás. Mm. Entonces, Francés, ¿tú crees que se pone más atención quizás en, en que los jóvenes se esfuercen en todo lo que no hacen bien que en lo que brillan? Sí, a ver, para empezar, porque nuestra educación aún es muy memorística. No lo es tanto como hace 50 años, pero sigue siéndolo un poco. No nos enseñan tanto a pensar como nos enseñan quizás a recordar o a comprender, ¿no? A sintetizar. Nos enseñan a probar exámenes y nos enseñan a aprobar oposiciones después, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que el músculo creativo es lo más importante que puede entrenar una persona en los tiempos actuales, ¿no? Y cuando hablo de creatividad no significa que todo el mundo tenga que dibujar o tocar un piano o escribir cuentos, no. Creatividad para resolver problemas, ¿no? Porque Mm. la gran dificultad que tenemos los seres humanos es pensar que hay un camino único, ¿no? Cuando nos enfadamos con alguien, ¿no?
A veces solo vemos nuestro punto de vista, no vemos el otro. Y no podemos mirarlo desde otros ámbitos, ¿no? Por eso el famoso ejercicio de, de los 6 sombreros para pensar, ¿no? Ujú, Que se usa mucho en el pensamiento lateral, pues básicamente es, bueno, esto que te está pasando a ti, ¿cómo lo vería tu padre, que es totalmente distinto a ti? ¿Cómo lo vería tu mejor amiga? ¿Cómo lo vería alguien muy racional? ¿Cómo lo vería alguien muy extravagante y muy artista? Pues ponernos esos distintos sombreros ujú, nos puede ayudar para ver una misma cuestión desde muchas perspectivas. Y eso también es ser creativo. ujú, totalmente. Me encanta el ejercicio. Mm, yo hay una cosa que me he encontrado, ¿no? Con muchas reuniones con mis hijos de maestros cuando iban a la escuela convencional, que siempre me decían lo que no iba bien con mis hijos, ¿no? Ostras, las mates, ostras, la lectoescritura. Y la verdad que yo siempre salía de la reunión como muy desesperada, ¿no? Y pensaba, ¿y qué ven? En qué brilla mi hija, ¿no? En qué es buena? Que yo ya lo sé porque estoy en casa, ¿no? Y hace relativamente poco me encontré una profesora que nos replanteó, ¿no? Ostras, esta asignatura se está atravesando mucho, ¿por qué no pones energía con lo otro? Está claro que esto no va a ser tu futuro, ¿no? Y me encantó empezar a ver esta apertura de mente, ¿no? Porque a veces veo mucha frustración por parte de niños ya muy pequeños, algunos de ellos, que se están esforzando realmente mucho en intentar ser de una manera que quizás no son o que madurativamente todavía no son. Y veo que aquí hay mucho sufrimiento con la infancia, ¿no? Y es algo que me preocupa porque veo que a veces hay niños que tienen, bueno, todos tienen mucha luz, ¿no? En cosas diferentes, que gracias a esto tenemos un mundo con mucha diversidad, por suerte, pero como estos niños, algunos de ellos, si no están bien acompañados, su luz se apaga, su Sí. don queda disuelto, no se encuentra, ¿no? Y después son niños mayores que acaban estudiando cualquier cosa porque toca, y son los que no encuentran un trabajo porque toca y la vida se hace como desde este sitio, ¿no? Y, y, bueno, por eso me parece tan importante este concepto de poder fomentar en los jóvenes todo esta divulgación que estáis haciendo tan importante, ¿no? Pero siento que todavía, aunque hay una apertura, en principio, todavía hay mucha esta presión, ¿no? Todavía hay muchos profesores que solo ven una salida para estos jóvenes, ¿no? Y todavía quizás el tema del miedo, que no sé tú cómo ves este tema, si todavía estamos muy debajo del paraguas del miedo a la hora de poder, de que puedan replantearse su futuro o pensar en cómo seguir pues su vida, sus vidas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que un problema que tienen los jóvenes en este tiempo y en todos los tiempos es que los mayores, los que estamos una generación o dos por encima de ellos, solo les señalamos lo que hacen mal. Ese es un gran problema que ha habido siempre entre jóvenes y adultos, ¿no? Es muy raro que un padre o una madre diga, oye, qué buenos estos dibujos, cómo me ha gustado esto, o qué bien escuchaste cuando te conté aquello, o qué bien has ayudado a tu amigo. No, normalmente estamos para señalar y en muchas parejas pasa lo mismo. El reproche surge de señalar lo que no nos gusta del otro, ¿no? Y lo que querríamos cambiar, ¿no? Entonces, los jóvenes, los niños, pues están resentidos con los adultos porque solo les indicamos lo que hacen mal todo el tiempo. Y a mí me hace mucha gracia cuando vas a un programa de radio que se habla de educación o así y me dicen, ¿no crees que se han perdido los valores? Y yo pienso, ¿pero qué valores? Pero sí, cuando yo tenía 14 años o con 13 los niños fumábamos. Y con 14 íbamos con la litrona por la calle, era la época de la heroína, de las bandas de atracadores. Nunca ha sido fácil ser joven. Incluso algo que hace reír, ¿no? Que para quien piense que se han perdido valores y que los jóvenes de ahora son menos respetuosos que los de antes, que yo creo que es todo lo contrario. Hay un texto, creo que de Sócrates, donde se habla que los jóvenes de hoy ya no respetan nada, en la época de Sócrates. O sea, que es algo sistémico,
que es algo que ha sucedido siempre. Entonces, la relación difícil de un profesor, de una madre, de un educador, de un orientador con la persona joven pasa por señalar lo que hace bien. Y a partir de ahí ya se dará cuenta de que hay cosas que hay que mejorar. Pero si no somos capaces de elogiar de manera constructiva lo bueno que tiene esa persona, lo que vamos a tener es un efecto Pigmalión negativo, que es, bueno, me consideran un inútil y un vago, me voy a comportar como un vago y como un inútil. Totalmente. De hecho, siempre han estado como un poco señalados, ¿no? Los jóvenes. Siempre, ¿eh? Sí. Y en la pandemia fue como muy descarado, ¿no? También hubo, yo me acuerdo hablar con algunos de ellos me decía, ¿no? Es que claro, si salimos a la calle por culpa nuestra, están pasando todo esto, ¿no? Y llevaban una carga muy grande. Y de hecho siempre hay una época de rebeldía que es muy importante que la vivan, ¿no? Al igual que Ujú. la época de 2, 3 años necesitan los niños la fase del no, pues en la adolescencia también necesitan esta parte de separación del adulto, ¿no? Y de hecho también ahora te escuchaba, Francesca, y pensaba, bueno, claro, nuestra adolescencia o de otras generaciones también saber de dónde venimos, ¿no? Porque Cada generación tiene sus problemas, ¿no? O sea, tal, los que han nacido en los años 60, 70, pues era la época de la droga, la heroína, de películas como Navajeros, El Pico. Había ese tipo de problemas sociales. Las calles eran muy peligrosas, pasaba cualquier cosa, ¿no? Ahora, quizás las pandillas, las bandas y todo esto hay mucho menos. También es verdad que los chicos y chicas son más miedosos que los de 40 años atrás, porque están más sobreprotegidos, están en casa, están más empantallados y no tienen vida de calle. Tienes que vivir en un pueblo para tener una vida de calle. En la ciudad pues se vive en tu casa, en tu habitación, en tu ordenador, en tu tablet, en la pantalla de tu móvil, y hay mucha menos interacción que la que había, la que representa, por ejemplo, películas como Verano Azul, ¿no? Donde la pandilla estaba todo el día en la calle haciendo cosas y a veces habían problemas y aprendías a lidiar pues con el bullying, con la violencia, con el amor, con mil cosas. Ahora todo es más conceptual. No quiere decir que sean mejores ni peores, sino que tienen otro tipo de problemas y otro tipo de desafíos. ahora yo siempre digo que ahora los jóvenes tienen menos traumatismos, menos heridas, porque ¿no? Ya no se suben a los árboles, ya no hay riesgos, no hay tantos riesgos físicos, y es verdad, pero más problemas quizás psicológicos, ¿no? Que Sí, parece... más problemas de aislamiento, quizás, y más problemas también de atención. Porque yo siempre digo, cuando teníamos mi generación, cuando teníamos 8 o 10 años, un sábado por la tarde, o veías La Casa Pradera, o había algo en el segundo canal raro ahí que ponían, o te ibas al cine o a la biblioteca, y ahí acababa todo. Ahora hay tantísimas opciones de juego y de ocio y de entretenimiento, miles y miles de propuestas en cada canal en el móvil, que hay parálisis por análisis. Hay tantas cosas que podríamos hacer que a veces nos colapsamos, ¿no? Y yo creo que algo que ha de aprender la generación de ahora es a filtrar la información, a no creer todo lo que está en un vídeo de YouTube, a no pensar que tenemos que estar siempre conectados y reaccionando a los likes y a las cosas que, no, que nos manden del mundo cibernético y a valorar la vida analógica y la desconexión y la dieta digital también, que creo que de hecho lo hacen mejor los adolescentes que los adultos, pero bueno, también ellos han de aprender todo eso a controlarlo. Y Francesc, a mí me gustaría saber tu opinión o consejos que pienses, ¿no? En cuanto a todo lo que es la educación, maestros, maestras, a personas que acompañamos a niños, adolescentes, jóvenes, en esta era que estamos viviendo, que sin valorar si es mejor o peor que antes, pero sí que es todo un reto, por lo que has dicho tú también, a nivel de pantallas, y es algo que nos encontramos totalmente nuevo. Y aquí vamos a ver cómo esto va a evolucionar porque, bueno, hay un panorama importante, cómo podemos ayudar o ayudarnos a nosotras también como adultas y adultos
a poder también encontrar ¿no? Yo creo que para encontrar nuestro propósito de vida también tenemos que tener un poco de silencio interno, ¿no? Que parece que ahora casi no existe esto. O sea, Ujú, esto, antes nos, ya solo de ver las películas, ahora me ha hecho reír, ¿no? Verano Azul, es que ahora si lo viéramos, fliparíamos, ¿no? O Superman, que están 2 minutos tirando un láser, ahora todo es muy rápido y no ujú, hay silencio, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar este propósito, ¿no? ujú. ¿Cómo podríamos acompañar a estos niños, niñas jóvenes para poder tener un poco presencia? Sí. Pues mira, por ejemplo, ayudándoles a desarrollar el pensamiento a medio plazo, ¿no? Estamos de una generación, yo digo la generación Nespresso, porque todo se consigue instantáneamente, ¿no? Con un clic, pues entras en una aplicación, tienes una cita con alguien, compras en una tienda, ¿no? Entonces todo sucede muy rápido. Yo cuando era pequeño, pues si quería un libro, lo pedía en la librería del barrio y a veces tardaba 2 semanas y luego cuando te llamaban y lo ibas a buscar te hacía mucha ilusión. Entonces, entender que las cosas importantes de la vida son a medio plazo. O sea, si tú quieres aprender japonés, mañana no hablarás japonés. Vas a tener que estar, no sé, 200, 300 días practicando cada día un poco. Si quieres aprender a tocar la guitarra y nunca has tocado la guitarra, lo mismo. Y si quieres aprender cualquier cosa, a comunicarte mejor, una habilidad, a desarrollar un proyecto, pues has de pensar en el primer paso, sí, pero has de pensar de aquí 6 meses, de aquí un año, de aquí 2 años. Y eso es lo que más les cuesta, porque lo quieren todo ya y cuando un proyecto no sale y, por ejemplo, a las 24 horas no ven los resultados, ya lo dan como fracasado, ¿no? Y ahí yo creo que es donde podemos ayudarles a decir, bueno, me parece muy bien que tú quieras obtener esto, pero el hecho de que tú abras un canal de YouTube no significa que mañana haya 1000 personas viéndote. Seguramente habrán dos, tu padre y tu madre. Y vas a tener que trabajar para que eso tenga una divulgación, pues a través de la calidad de los contenidos, del networking, de muchas cosas. Ayudarles a colaborar y a pensar en objetivos así un poco más grandes y lejanos. Sí, y también yo añadiré, Francés, que a veces no nos damos cuenta, la gente que acompañamos niños, niñas, que a veces no sienten que confiemos en ellos. Y Ujú, yo misma a veces no me doy cuenta de que parece como obvio, pero ellos necesitan como mucho, ¿no? Están también con mucha vulnerabilidad, ¿no? En cuanto a nuestra mirada como adultos, ¿no? No verlos ujú. como ya perdidos. Para ti, Francés, ¿fue fácil encontrar tu Ikigai o te No, fue muy sentiste- difícil. Yo hasta los 27 años no sabía qué hacer con mi vida. A ver, hacía cosas. No, no saber qué hacer con tu vida no quiere decir que estés parado, ni mucho menos, sino que vas dando un poco palos de ciego, ¿no? Estudié filología alemana porque me interesaba el idioma, pero luego descubrí que tampoco es que quisiera dedicarme al alemán. Pero bueno, me fue bien estudiar eso. Tenía muchos trabajos y el primer ikigai un poco primordial fue viajar. Me atraía mucho viajar, entonces trabajaba para tener dinero y para tener interrails y poder viajar y hacer de cooperante y todo esto. Pero creo que una misión así clara, orientada a los demás, no la tuve hasta los 27 años. Todo lo que sucedió antes fue como una fase preparatoria. Pero aunque a ti ya te gustaba escribir, ¿no? Y has dicho que sí, pero no sabía que era un talento, ya, ni ya. pensaba no es que me gustara, era fácil para mí. Vale. Pero, de hecho, hubo 10 años que no escribí. Entre los 17 y los 27 años apenas escribí nada. Componía música, tocaba el piano, hacía como bandas sonoras, pero jamás pensé que escribiría un libro. Esa fue una pasión que recuperé después, pues cuando empecé a trabajar de traductor, de libros, de editor, pensé, bueno, ¿y si pruebas tú a escribir un libro, qué pasaría? Y ahí vi que se me daba fácil, o lo recordé. Ujú. Qué bonito, me encanta. Pues Francés, para respetar tu tiempo, si quieres, como son y 50, ¿te parece que ¿Sí? sí, que nos despidamos aquí?
Yo aprovecho para agradecerte, Francesc, que todo el trabajo que haces, que me parece fascinante. Te estoy escuchando mucho los podcasts también que tienes, el Ikigai Café, ¿no? O al revés, no lo Sí, sé. y que hay café, lo has dicho muy Lo bien. he hecho bien. Y nada, agradecerte de corazón tu generosidad también. Y, y seguimos en contacto. Y gracias a todos los que os habéis Eh, conectado. Muchas gracias, ha sido una entrevista muy bonita y muy cálida y muy cariñosa. A la decena de personas que estaban aquí nosotros, como un pequeño shanga, y a los centenares que nos van a escuchar después en diferido. Gracias por estar aquí y espero que sirva para que ayudemos a los jóvenes a descargarse de urgencia, descargarse de la necesidad de acertar a la primera y que podamos vivir y descubrir nuestro propósito paso a paso según nos viene dada la vida. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Francesc, y a todos. Gracias. Adeu, adeu. Adiós. Ay, no.